En 1949, el mundo creyó ver nacer una alianza imbatible, dos gigantes comunistas unidos contra el capitalismo. Pero detrás de los discursos de hermandad se escondía una rivalidad que cambiaría el curso de la Guerra Fría. Cómo dos países que compartían ideología, enemigos y hasta símbolos terminaron al borde de una guerra nuclear. Este es el relato de traiciones, choques ideológicos y un giro estratégico tan audaz que reescribió las reglas del poder global. Descubre por qué Moscú y Pekín jamás fueron hermanos y cómo su farsa diplomática moldeó el mundo actual. El papel de la Revolución Rusa en la ideología china. La Revolución Bolchevique de 1917 inspiró a numerosos movimientos comunistas en todo el mundo, incluyendo China. Sin embargo, la visión de Lenin sobre la Revolución Mundial no se alineaba con la realidad china. Mao Zedong y el Partido Comunista Chino, PCCH, comprendieron que su revolución no podía seguir el mismo modelo que la soviética. Mientras Lenin promovía la revolución proletaria en sociedades industriales, China era predominantemente agraria. Además, la visión soviética de un partido comunista centralizado y subordinado al liderazgo de Moscú no encajaba con la perspectiva de Mao, quien creía en la independencia del Partido Comunista Chino. Esta diferencia ideológica marcaría el inicio de una relación basada más en la conveniencia que en una verdadera hermandad. Durante la Guerra Civil China, 1927 a 1949, el Partido Comunista Chino luchaba contra el Kuomintang de Chiang Kai-shek, pero la Unión Soviética adoptó una posición ambigua. Stalin, desconfiando de Mao, prefirió apoyar al Kuomintang, creyendo que era una opción más estable para contener la influencia occidental en China. A cambio, Chiang Kai-shek aceptó colaborar con los soviéticos en ciertos aspectos estratégicos, aunque al final terminaría siendo un aliado de Estados Unidos. Solo cuando quedó claro que el Partido Comunista Chino estaba a punto de ganar la guerra, la Unión Soviética le brindó apoyo a Mao, aunque de manera limitada. Sin embargo, el hecho de que Stalin hubiera dudado tanto en respaldarlo sembró una semilla de desconfianza en Mao, quien nunca olvidó la frialdad con la que Moscú había tratado su revolución. En 1950, la Unión Soviética y China firmaron un tratado de amistad, alianza y asistencia mutua. A primera vista, parecía un compromiso sólido, pero en realidad beneficiaba más a la Unión Soviética. Stalin impuso condiciones económicas desfavorables a China, exigiendo el pago de deudas de guerra y manteniendo el control sobre regiones estratégicas como Port Arthur y la región de Xinjiang. China, recién salida de una guerra civil devastadora, necesitaba desesperadamente ayuda económica y tecnológica, por lo que tuvo que aceptar los términos impuestos por la URSS. Durante la década de 1950, la Unión Soviética envió asesores técnicos y ayuda económica a China, pero siempre bajo condiciones que garantizaban el control soviético sobre el desarrollo chino. Mao Zedong, aunque agradecido por el apoyo inicial, veía con recelo la actitud paternalista de Moscú. Stalin trataba a China como un socio menor, subordinado a la Unión Soviética, algo que Mao no estaba dispuesto a aceptar por mucho tiempo. Pero el verdadero quiebre aún estaba por llegar. El ascenso de Mao y el choque ideológico con Khrushchev. Con la muerte de Stalin en 1953, la Unión Soviética entró en una nueva era bajo el liderazgo de Nikita Khrushchev. A diferencia de su predecesor, quien gobernó con mano de hierro y consolidó un sistema basado en el culto a la personalidad, Khrushchev adoptó una postura más flexible, buscando reducir la tensión con Occidente. Su política de coexistencia pacífica marcó un giro radical en la estrategia soviética, un cambio que Mao Zedong no vio con buenos ojos. Mao consideraba que la lucha contra el imperialismo no podía pausarse. Para él,
La URSS debía mantener una postura agresiva contra Estados Unidos y sus aliados. La coexistencia pacífica era, a su juicio, una claudicación ante el enemigo capitalista. Además, Mao veía con desdén a Khrushchev, considerándolo un líder débil e ideológicamente inconsistente. El distanciamiento entre ambas potencias se hizo aún más evidente en 1956, cuando Khrushchev denunció públicamente los crímenes de Stalin en su famoso discurso secreto. Para Mao, este ataque al legado stalinista era inaceptable. A pesar de haber tenido sus diferencias con Stalin, el líder chino aún respetaba su modelo de autoridad y disciplina. Khrushchev, en cambio, promovía una desestalinización que Mao percibía como una amenaza a su propio liderazgo dentro del Partido Comunista Chino. Desde entonces, la relación entre ambas naciones dejó de ser fraternal y pasó a convertirse en una lucha de poder entre dos visiones opuestas del comunismo. La soviética, cada vez más reformista y pragmática, y la china, radical y comprometida con la revolución permanente. A finales de la década de 1950, Mao Zedong impulsó una de las políticas más ambiciosas y desastrosas en la historia de China, el Gran Salto Adelante. Su objetivo era transformar rápidamente al país en una potencia industrial y agrícola, evitando el modelo de desarrollo soviético que dependía de una fuerte planificación estatal y asistencia técnica extranjera. Para Mao, el modelo soviético de industrialización era demasiado lento y burocrático. En lugar de depender de grandes fábricas estatales, promovió el establecimiento de miles de comunas rurales donde se produciría acero en hornos improvisados y se implementarían nuevas técnicas agrícolas supuestamente revolucionarias. Sin embargo, estas medidas fueron un fracaso absoluto. La producción de acero fue de baja calidad e inutilizable, mientras que la agricultura colapsó debido a métodos ineficaces y a la falta de incentivos reales para los campesinos. La consecuencia fue una de las hambrunas más devastadoras de la historia, con un estimado de entre 20 y 45 millones de muertos. La Unión Soviética, al ver la catástrofe en desarrollo, no solo criticó el programa de Mao, sino que también decidió retirar su apoyo técnico y financiero en 1960. Miles de ingenieros soviéticos que trabajaban en proyectos de infraestructura en China fueron llamados de regreso a la URSS. Las diferencias entre China y la URSS alcanzaron su punto más crítico a finales de la década de 1960. A medida que Mao endurecía su postura contra Moscú, la Unión Soviética empezó a ver a China como una amenaza para su liderazgo en el mundo comunista. La desconfianza mutua se tradujo en un aumento de la presencia militar en la frontera compartida, una de las más extensas del mundo. El punto de mayor tensión ocurrió en 1969, cuando estallaron enfrentamientos armados en la isla de Shenbao, una zona disputada a lo largo del río Ussuri. Lo que comenzó como un incidente fronterizo se convirtió en una batalla abierta entre tropas chinas y soviéticas, con un saldo de cientos de muertos. Durante semanas, ambos países se prepararon para una posible guerra a gran escala. De hecho, Moscú incluso consideró lanzar un ataque nuclear preventivo contra China. El conflicto fronterizo demostró que la rivalidad entre China y la URSS ya no era solo ideológica, sino también estratégica y territorial. China, que alguna vez fue vista como el hermano menor del bloque comunista, ahora desafiaba directamente a la superpotencia soviética. Mao utilizó este enfrentamiento para reforzar su narrativa de que la URSS se había convertido en un nuevo imperialismo social, una potencia expansionista que no dudaba en oprimir a otras naciones comunistas para mantener su hegemonía. Y cuando nadie lo esperaba, China se acercó a un enemigo impensado. En 1972, Mao Zedong y Richard Nixon sorprendieron al mundo con el histórico encuentro en Pekín. Este giro estratégico alejó a China de la influencia soviética y le permitió desarrollar relaciones comerciales con Occidente.
La visita de Nixon no solo fue un golpe diplomático contra la URSS, sino que también abrió la puerta a inversiones y tecnología que serían clave para el futuro de China. Washington veía en Pekín un contrapeso útil frente a Moscú, y Mao supo aprovechar esta rivalidad para posicionar a su país en un nuevo tablero global. Tras la muerte de Mao en 1976, Deng Xiaoping impulsó reformas que transformaron a China en una potencia económica global. Mientras la URSS mantenía su modelo planificado, China adoptaba elementos de economía de mercado, lo que marcó el destino de ambas naciones. En 1991, la Unión Soviética colapsó, dejando a China como la única gran potencia comunista. Paradójicamente, China logró sobrevivir gracias a su adaptación al capitalismo, mientras que la URSS, aferrada a su sistema, desaparecía. Este desenlace confirmó que la flexibilidad y la estrategia fueron claves en la supervivencia china. Conclusión. La relación entre la URSS y China demuestra que compartir una ideología no garantiza una alianza duradera. Sus diferencias estratégicas y políticas los llevaron a la confrontación. Mientras la URSS se desmoronó, China aprendió a adaptarse y hoy se posiciona como una de las potencias más influyentes del mundo. Si te gustó este video, suscríbete al canal para más contenido sobre historia y geopolítica. ¿Crees que China aprenderá de los errores soviéticos o seguirá su mismo destino? Deja tu opinión en los comentarios.